Y para hablar de Nicaragua, le dije a un periodista que hace mucho tiempo viene cubriendo las informaciones de Nicaragua. Le dije que hoy nos ayudara. ¿Por qué? Para que él nos haga cómo lo ve. Él es un periodista joven, ha visto mucho, ha entrevistado a mucha gente a horas de la elección en Nicaragua, es el próximo domingo. Ahora nos diga cómo lo ve, qué contactos ha podido hacer él de alguna manera con Nicaragua para saber, para medir un poco la situación y que lo comparta con nosotros. Jovel Álvarez, ¿cómo está, Jovel? Hola, doña Amelia, ¿qué tal? Qué gusto saludarla, me alegra mucho y ahora estaba escuchando el programa, yo ahora estoy fuera del país y viera cómo me hace falta escucharla en las mañanas, ese estilo es único y no se lo digo por decir, pero cuesta mucho encontrar en otros países gente que realmente diga las cosas como son y que no tenga miedo a opinar de esa manera frontal y yo extraño mucho eso. Pues fíjese que Nicaragua en efecto es un país que yo he cubierto, primero Venezuela y luego Nicaragua. El último viaje que hice a Nicaragua concluyó con una entrevista a Lester Alemán. Esto fue en el mes de finales de junio de este año. Sacamos un fragmento de ello, incluso en ese momento yo estaba trabajando en Repretel, sacamos ahí una parte de la entrevista. Y Lester decía en ese momento que él estaba listo para cárcel o muerte. Eso era lo que él planteaba en ese momento, se sentía preparado y obviamente al constatar la forma en que se estaban desenvolviendo las cosas, la presencia exagerada de policía, incluso fuera de los hoteles, que nos perseguían incluso cuando íbamos a hablar con algún líder político, bueno, era más que previsible que eso iba a ocurrir y en efecto pasó una semana después. Él está en la cárcel desde entonces, desde el 5 de julio de este año. Esa fue la última entrevista que él concedió desde la clandestinidad y obviamente genera un impacto enorme, ¿no? Tanto en la familia de él. En ese momento cuando hablamos él estaba con su mamá y su mamá también era consciente de que eso probablemente ocurriría, pero a ver, por asuntos de amor al país que tal vez a nosotros nos parecen realmente difíciles. Bueno, yo sé que, por ejemplo, historias de este tipo también las hay en Argentina, usted las conocerá perfectamente. Gente que se queda en su país por amor a la nación, a luchar y exponiendo su vida. Bueno, Lester fue una de esas personas y el orteguismo se la tenía jurada desde que él decidió confrontar a Ortega y Murillo en aquella mesa, ¿no?, de diálogo que al final no sirvió para nada. Entonces, la situación en Nicaragua obviamente no ha mejorado. Hay todavía, y lo decía muy bien en la primera parte del programa, 7 candidatos a la presidencia que fueron encarcelados por el régimen de Ortega y Murillo, y esto obviamente vuelve esta elección en una farsa. Y yo creo que es importante que en la prensa haya quienes estemos dispuestos a decirlo de esta manera, porque si no, vamos a seguir dándole la impresión a la gente de que esto es una elección democrática, de que esto es, un hecho común. Y no tenemos por qué normalizar estas situaciones. Se trata de una tiranía que sigue la receta de lo que ha pasado también en Venezuela. Quería anotar, doña Amelia, si usted me lo permite, 2 cosas con respecto al tema que se habló en la primera parte del programa sobre la postura de Costa Rica sobre Nicaragua y Venezuela. Me parece que vale la pena rescatar esto. Costa Rica ha tenido unas posturas diplomáticas que a mí realmente me llaman la atención, por no decir que me decepcionan en torno a estos temas. Por ejemplo, en la última cumbre de la CELAC en México, que ya la CELAC, bueno, es un órgano, hay que decirlo, que fundó Hugo Chávez, ¿no? Y Costa Rica ha decidido pertenecer a esta cumbre a la que asisten el dictador de Cuba y de Venezuela, porque va también Nicolás Maduro. Y a pesar de que estaban ahí prácticamente todos los presidentes del hemisferio, Costa Rica no dice nada sobre la presencia de Maduro o Díaz-Canel en esa cumbre. Ortega no estaba, pero nosotros somos vecinos de un país que configura la tercera dictadura del hemisferio. Entonces Costa Rica se queda callada y son el presidente Lacalle Pou de Uruguay y a Mario Abdo Benítez quienes se roban los titulares, porque ellos sí van de frente contra Maduro y contra Díaz-Canel y dicen: aquí hay violaciones a los derechos humanos y faltas a la democracia. Costa Rica, que es la democracia más antigua de la región, callada. Y luego Venezuela, en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, hace algún tiempo se discutió la activación del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Gracias a ese tratado, Costa Rica abolió el ejército en 1948, porque ese tratado establece que cuando hay una amenaza hacia un país, los demás pueden organizarse para ayudar a ese país firmante del tratado y defenderlo.
Bueno, pues Venezuela, en ese momento con la representación de Juan Guaidó, a quien 60 países reconocían como presidente encargado, pidió la activación del TIAR en la OEA. Y Costa Rica se abstuvo, decidió no votar para que este mecanismo se activara para Venezuela. Entonces, la postura que ha mantenido Costa Rica diplomáticamente en torno al tema de Nicaragua y Venezuela me parece totalmente cuestionable y decepcionante. Y me parece también que hay que decirlo, hay que recordarle a la gente hacia dónde ha estado orientada la política exterior del país en estos temas. Ha tenido aciertos, ha tenido desaciertos, reconocieron a Juan Guaidó, desconocieron a Maduro, pero a la hora de la hora, al tener de frente al dictador, el presidente Carlos Alvarado se quedó callado. Y me parece que eso no se puede olvidar. Claro, sí, llamó la atención definitivamente. ¿Usted tiene alguna forma de contactar, no sé, por WhatsApp o de alguna manera con gente en Nicaragua en este momento? ¿Lo ha tenido, lo ha intentado? Claro. A ver, hay contactos que quedan desde aquel momento, pero ciertamente ya para mí encontrar gente dispuesta a hablar en Nicaragua fue un desafío, no, ¿verdad? Porque obviamente hay muchísimo temor. Entonces hay quienes pueden hablar o quienes están dispuestos a hacerlo sabiendo que ello conlleva un riesgo importante, y están quienes simplemente deciden no hablar en público, no hablar ante las cámaras. Entonces es complicado. Sí tengo contacto con abogados que representan a los detenidos del régimen de Daniel Ortega, los presos políticos, e incluso tengo contacto con algunos familiares. Había estado conversando con ellos recientemente, pero imagínese, doña Amelia, si hace 6 meses, cuando yo estuve, bueno, no fueron 6 meses, fueron como 4 que estuve ahí, ya la situación era complicada. Para ellos hablar en este momento es aún más difícil por miedo a la represión. Estaba viendo, de hecho, que los periodistas están pidiendo libertad para poder cubrir los comicios. ¿Por qué? Bueno, es que eso es algo que probablemente los costarricenses no estemos acostumbrados a sentir, y los periodistas costarricenses aún menos. Este miedo de salir a la calle con una cámara, porque la policía te está viendo, llega, te detienen y te roban todo. A unos periodistas españoles que estaban en el lado costarricense de la frontera, militares nicaragüenses llegaron y les dijeron: tienen que borrar todo lo que han grabado porque están enfocando hacia Nicaragua desde Costa Rica. Ese es el nivel de atropello. Al final los periodistas españoles se negaron a borrarlo. Este es un caso que lo pueden ver en el sitio de 100% Noticias. Entonces yo creo que sí tengo contacto con ellos, por supuesto, y te cuentan la situación que están viviendo, el temor y ese sosiego que es propio de este tipo de situaciones, pero ciertamente se complica conforme se acerca el momento de la elección que hablen públicamente, ¿no? Aló. Sí, señora. Aló. Mira, vos sentís, es que cómo te lo explico, porque yo entiendo que ellos no van a aparecer en ninguna parte, pero que como decís que tenés contacto con los abogados y con familiares, ¿hay alguna expectativa de que esa gente pueda salir de la cárcel, digamos, después de las elecciones, o cuál es la expectativa que hay? Sí, ha habido especial expectativa para los candidatos que están detenidos. Esto sí se ha hablado, porque muchos de ellos fueron puestos en una prisión preventiva, vamos a decir así, que era 90 días prorrogables, pero después no se puede prorrogar. Entonces, bueno, obviamente sabemos que el sistema legal de Nicaragua está plegado totalmente al orteguismo, ¿no? Pero lo que se esperaba era que ellos fuesen detenidos preventivamente por el tiempo hasta la elección, y posterior a eso pudiesen ser liberados los precandidatos, mejor dicho, pero porque no llegó a haber candidatos, eran precandidatos. Entonces, sí, ha habido expectativa con respecto a eso. Con respecto a líderes estudiantiles y los que llevan años detenidos por el régimen de Ortega Murillo, la verdad es que no hay mayor expectativa de que los saquen ahora, porque si no lo hicieron antes, tampoco es que se vean muy forzados. Ahora bien, es cierto que la sanción que ha impuesto Estados Unidos, y que usted detallaba y que también María Elvira Salazar ha sabido explicar muy bien, es importante porque le quita ese oxígeno, como bien decía ella, al régimen, y tal vez con esas medidas ellos sientan que podrían cometer o lograr algo en un ámbito de negociación internacional. Pero yo tengo que ser muy honesto con usted, doña Amelia, yo esto lo he visto en Venezuela muchas veces. Sueltan presos políticos e inmediatamente meten otros, porque ellos los ven como fichas de cambio. O sea, para el momento en que están más desesperados, ok, soltemos algunos, que nos quiten algunas sanciones, y luego vuelven a meter otros, y así se va agudizando la cosa. O sea, realmente posibilidad de cambio concreto en Nicaragua o de liberación de presos políticos
hoy en Venezuela, yo lo veo muy complicado. Sí, yo también. Pero por eso hablaba con este diplomático costarricense, con mucha experiencia y sobre todo con toda la nueva realidad latinoamericana, de los tiempos, pero hay cosas que uno ya sabe que habrá tiempos para eso que usted está diciendo. Quito unos y pongo otros, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando pienso en Lester, pienso en tanta gente tan buena, tan linda, o sea que si no lo quieren en Nicaragua, lo comencemos, que vaya a algún lugar del mundo a ayudar, porque un muchacho además muy inteligente, colega, que de repente no lo quieren, no lo van a dejar salir nunca. Pues para empezar, ahora ni siquiera ha sido juzgado. Es que eso es lo grave, ¿no? No había orden de detención para empezar, y ahora los tienen detenidos sin que haya empezado un proceso formal. Los acusan de todo, de terrorismo, de lo que sea, pero no han sido juzgados. Y estos procesos judiciales pueden tomar años perfectamente. Entonces no hay algo que nos haga pensar que ellos le permitirían a Lester o a cualquiera de ellos llevar este proceso en libertad, y hay que decirlo entre comillas, porque realmente Nicaragua se ha convertido en una prisión a cielo abierto. O sea, la gente en Nicaragua no cuenta con las libertades que debería como parte de América, ¿no? Democrática. Eso ya no existe, y realmente el miedo a hablar es palpable. Lo de Lester a mí me preocupa mucho. Ya se había reportado hace más o menos mes y medio que su estado de salud se había visto deteriorado y que estaba siendo sometido a rigurosos y constantes interrogatorios y tortura psicológica. Entonces, por supuesto que tiene que preocuparnos a nosotros. Lester, la verdad es que él nunca se sumió en el exilio. Él salió, me parece que fue por un año después de lo que ocurrió en la revuelta cívica de abril, pero él fue a denunciar, pero siempre pensó en volver a Nicaragua, y en efecto regresó. Pero la opción de salir, digamos, de Nicaragua nunca la valoró, y eso a mí me sorprendía mucho. Tal vez por eso le decía que me cuesta entender mucho esta ansiedad de quedarse. Al final, por ejemplo, Leopoldo López en Venezuela también pasó por ello y tuvo que decidir irse cuando pudo, escapó. Entonces, ojalá en algún momento alcancen su libertad, si no es la de su país, por lo menos la propia. Joel, el domingo, ¿cómo ves el domingo? Porque ya la prensa internacional se sabe que no puede entrar. Bueno, la prensa internacional, alguna podrá entrar, no lo dudo. Sí, pero la prensa está prohibida que ingrese. La gente allá en Nicaragua, la prensa está pues asustada por un lado, pero por otro lado van a tener el ojo encima de muchas maneras. ¿Cómo ves cómo se va a enterar el mundo de lo que pasó en Nicaragua? Las redes sociales son fundamentales, y yo creo que ahí ese reporterismo ciudadano, como pasó también en la revuelta de abril, va a ser fundamental. Hay corresponsales destacados y enviados que en efecto logran entrar, pero obviamente nosotros tenemos que hacernos siempre preguntas como audiencia, ¿no? Porque si entra alguien de RT, que es la televisión rusa, entonces uno dice, bueno, ¿por qué habrá entrado el de RT, verdad? Pues porque va a contar lo que le conviene a RT. Si entra alguien de Telesur, ¿no? Que es financiado por el chavismo y los gobiernos socialistas de la región, ¿por qué entraron? Bueno, para contar su versión. Realmente prensa independiente en Nicaragua, tenemos que estar muy pendientes, y yo lo recomendaré siempre, de 100% Noticias, dirigido por Lucía Pineda Ubao, y ella va seguramente a articular a las voces que quedan adentro, aunque sea de la forma más prudente, porque ella también tiene que velar por su seguridad, para tener reportes certeros de lo que pase. Pero hay llamados sobre la abstención, y yo creo que ese es el gran reto que va a tener el régimen de Ortega Murillo, ver cómo disimular que las urnas estén vacías, ¿verdad? Y eso ya la última vez que pasó en Venezuela con las elecciones parlamentarias del año pasado, ahí no había un alma. Y claro, esas imágenes no se pueden esconder, simplemente ves las casillas vacías, no hay suficiente gente para llenar las casillas en todo el país. Joel, gracias. Vamos a estar conectados de aquí al domingo, porque sin duda alguna va a ser una experiencia interesante para nosotros, muy frustrante para los periodistas, pero sí importante de ver qué podemos lograr y cómo podemos entender lo que está pasando por allá para comenzar el análisis el lunes próximo, Joel. Claro que sí, a la orden. Y yo sé, doña Amelia, que como con ese espíritu de reportera en otras circunstancias usted hubiera estado allá también. Ni lo dude.
Ni lo dude. Joel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Siempre es interesante conversar con la frescura de un periodista joven que ha estado metido en mucha cosa importante y que estuvo muy cercano a lo que pasa en Nicaragua, y por lo que nos dice, sigue cercano a lo que pasa en Nicaragua. Y sin duda alguna, a todos nos preocupa. Yo espero que no haya un costarricense que diga a mí que lo que pasa en Nicaragua, porque no es para eso que estamos. Nosotros estamos como costarricenses, no solo que estar pendientes, sino que estamos hablando de ¿qué te voy a decir? De unas elecciones que no son elecciones. O sea, exactamente. Es un evento. Ahí no se van a hacer elecciones, ahí no hay elecciones, ¿verdad? Entonces, que nos preocupe como país. Estamos muy cercanos y compartiendo con cada vez más nicaragüenses aquí en Costa Rica. Así que saludos y gracias, Joel. Pura vida. Hasta luego, doña Meli. Pura vida. Bien, vamos a... bueno, me quedan los